Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Ramón Osiris Blanco Domínguez, director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, el IDECOP, y gran maestro de la masonería en el país. Una persona sumamente interesante a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doña Marcela. Saludo fraterno para este equipo de síntesis. Qué bueno y feliz nos sentimos de estar junto a ustedes en este Viernes Dolores. Es verdad. Viernes Dolores, previo a la Semana Santa, que ya pues el país se prepara para recibirla. Semana Santa comienza hoy, porque mucha gente ya abrió, ¿verdad? Sí, sí. Y ya hoy hay el domingo es domingo de Ramos. Ya no hay colegio, ya. Clases hasta las 12 nada más. Y el domingo hay que ir a misa, que es domingo de Ramos. Siempre. Claro. Domingo de Ramos. Señor Cursillita. Soy del Monaguillo. A mí me gustaría verlo a usted con la sotana. Monaguillo y cursillo de cristiandad. Sí, y de colores también. También. Ah. Ahora, si tú subes otra vez a ayudar a algún padre, el púlpito se llama. Va a temblar. Sí. Mira, a propósito, el padre Rogelio ha demostrado que tiene razón. Claro, claro. Bien, como tiene que hacerlo, ¿verdad? Como dijimos. Viene pronto. Viene pronto. Nosotros estuvimos reunidos con él y personalmente el padre tiene muy buenos argumentos. Sí. Y tiene muy... Lo que tú dices, Terrero, siempre, las pruebas. Sí. Las pruebas. Tú puedes decir de todo el mundo y puedes... Porque la evidencia. Pruebas. Bueno, señor Blanco, usted como director de Relaciones Internacionales e Institucionales de la IDECOP, debe estar involucrado también en toda la transformación que está ocurriendo o que debería ocurrir con la IDECOP, porque a raíz de la ley 155-17 de lavado de activos, pues le asignan formalmente la supervisión, el control del tema de antilavado en el sistema de cooperativa en la República Dominicana. Y nos gustaría primero preguntarle hasta qué punto el IDECOP ha avanzado con este tema de la supervisión, porque entiendo que no estaban realmente preparados porque no lo hacían. Y como es un tema muy, diríamos que coyuntural, pero además muy especializado, ¿qué han hecho ustedes en IDECOP para adaptarse? Conociendo que la gente del GAFIC, el GAFILAT, estuvieron aquí hace un mes aproximadamente revisando lo que era esto, pero como esto es nuevo, ¿qué ha pasado? Así es, así es. Bueno, es un tema sumamente interesante, es un tema novedoso. Las cooperativas en República Dominicana viven una etapa de florecimiento. Nosotros hemos sido hasta cierto punto sorprendidos con el boom del sector cooperativo. La cantidad de grupos y asociaciones que se convierten en cooperativas en estos días, pues han hecho que las autoridades del IDECOP, con don Julio Mariñez a la cabeza, pues agilicen el paso en los elementos que son fundamentales como responsabilidad de órgano regulador. Hasta la promulgación de la ley 155-17, pues nos habíamos limitado a labores de supervisión, de fiscalización, pero sin irnos, porque no éramos sujetos obligados, como establecía la ley 72-02, que tenía definidos quiénes eran los sujetos obligados a reportar y controlar el asunto de la prevención del lavado de activos. Mucho antes de que se emitiera la ley, nosotros empezamos a trabajar con la UAF, la Unidad Antilavado de Activos, que controlan aquí en el país, y fuimos partícipes, incluso nosotros de manera muy personal, en lo que debía ser, sin que estuviese establecida la ley, la prevención del lavado de activos y en el sector cooperativo. Son los cooperativistas desde hace mucho tiempo, y es la corriente que se ha estado manejando, quienes más desean supervisión. Un sector cooperativo sano, un sector cooperativo transparente, es el interés fundamental del sector cooperativo y de la dirección
ejecutiva del IDECOT, porque el fenómeno que sucede y la confianza que existe dentro del sector cooperativo está garantizado de manera puntual en que la transparencia, la fiscalización, la salud del sector, pues prevalezca por encima de todas las expectativas. Estamos satisfechos, se ha estado trabajando, está creado una dirección dentro del IDECOP con personal, con recursos especializados, y hemos avanzado tanto que las cooperativas, que por su tamaño, por la cantidad de activos que manejan, pues en un porcentaje sumamente importante han sido ya trabajadas e identificadas las personas responsables de la rendición de cuentas y los controles para que el lavado de activos no contamine un sector tan importante para la economía dominicana, ese sector de la economía social, que es la que realmente nosotros representamos. Licenciado, el proceso de incorporación de una constitución, incorporación de una cooperativa, tradicionalmente era tedioso, muchos requisitos, diferentes modalidades. Hablen un poquito de esto, de que el proceso que duraba a veces hasta 2 años, si se aprobaba. Hablen un poquito de ahora, de que se habla de que hasta en 60 días podemos tener una cooperativa debidamente terminada, aprobada, incorporada en República Dominicana. Así es, así es. Anteriormente los canales burocráticos que estaban establecidos para formalizar una cooperativa, pues se habla de 2 años, 3 años, pero nosotros tenemos experiencias de cooperativas que funcionaron como cooperativas entre comillas sin haber sido incorporadas porque su proceso legal nunca terminó. Y después de 5 años de estar funcionando de manera irregular, pues conseguían que definitivamente fuesen regularizadas y pudiesen tener un RNC y sus directivos pues a actuar y como cooperativa dentro de lo que establece la ley 127-64. Ahora pues la nueva administración, nuestro consejo de directores y el IDECOP en esta gestión de don Julio Mariñez, pues se ha establecido y está normatizado que todo el proceso hasta que se remite hacia el Poder Ejecutivo debe de ser cumplido en un proceso, en un tiempo de 60 días. Nosotros lo hemos logrado, se ha demostrado de que es posible que entre la asamblea inicial de socios hasta que se revisan los estatutos y se cumple todo ese procedimiento burocrático, 60 días es más que suficiente. Y es por eso que el número de cooperativas se ha incrementado de manera extraordinaria. Cuando llegamos al IDECOT hace 1 año y algo, pues encontramos funcionando alrededor de 500 cooperativas. Hoy sobrepasamos las 1000 cooperativas funcionando. Y es cierto que hay más de 700... Legales. Todas son legales. Y hay cientos de cooperativas, cientos de grupos cooperativos en proceso. Cientos de grupos y cada día más y cada semana con las visitas sorpresas del presidente, con los trabajos y programas especiales que realiza el presidente de la República. Este año, el año pasado fue declarado el año el desarrollo agroforestal del país y desarrolla el Poder Ejecutivo un programa que involucra a cientos de grupos de productores agrícolas que se reúnen en cooperativas, que están formalizándose como cooperativas. Y hemos creado en el IDECOT un departamento especializado en cooperativas agropecuarias que a tiempo completo están dedicados a dar asistencia, a formalizar, a educar esos grupos cooperativos
que son beneficiarios de esos programas especiales, incluyendo otros como el INAGUJA, que ustedes no sabemos si conocen ustedes, que hay una inmensa cantidad de mujeres trabajando en el área de la aguja, asociadas, que han recibido fondos especializados del Poder Ejecutivo y que estamos trabajando nosotros juntos con el INAGUJA en formalizarlas como cooperativas para que a través de la formalización puedan administrar esos recursos y tener cuentas bancarias y ser beneficiarios de cosas adicionales. Licenciado, hagamos una pequeña pausa para explicar algo. Se vincula mucho el auge de las cooperativas a el tema de la visita sorpresa, a la exigencia del presidente de que la gente se convierta en cooperativa para poder entregar los fondos y que no se dispersen y que uno se responsabilice con el otro de poder cumplir con estos planes. Pero háganos una pequeña introducción con lo que tiene que ver con los tipos de cooperativas. Cooperativas abiertas, cooperativas cerradas, decimos abiertas cuando escuchamos de ahorro y crédito. Un tipo de asociación tipo de cooperativa en el que se parece mucho a una institución financiera. Usted les puede captar, pueden ahorrar, pueden a nivel y prestar abierto. Y un grupo que son de empleados, por ejemplo, me dijeron el otro día que un solo grupo económico aquí, a cada empresa de las de él, le está abriendo su propia cooperativa, está dejando que se hagan su propia cooperativa. ¿Cuál es la diferencia? Ok, hay algo importante que debemos definir aquí en el país. Las cooperativas de ahorros y créditos son las menos. El sentir básico del cooperativismo es la asociación de hombres y mujeres que tienen intereses comunes para procurar bienestar común. Las cooperativas son cerradas o abiertas cuando quienes forman parte de esa cooperativa puede ser cualquiera o un sector específico. Por ejemplo, las enfermeras tienen su propia cooperativa y son cerradas hasta que usted sea enfermera. En una cooperativa, la cooperativa de las enfermeras tiene como condicionamiento que usted sea enfermero. La cooperativa del Seguro Social, que estuvo funcionando como una cooperativa cerrada hasta hace poco tiempo, realizó una asamblea extraordinaria porque el Seguro Social y sus trabajadores pasaron al Ministerio de Salud una parte, otra parte han dejado de pertenecer y ahora la cooperativa Cofenatrasal es una cooperativa de trabajadores de la salud. Exacto. Y es una cooperativa cerrada entre comillas, pero para porque gente de salud. Trabajadores de la salud amplía el marco de pertenencia. Sí, una cosa es médico, una de enfermera y otra de trabajadores de salud. Si usted es de la cooperativa de los médicos, usted tiene que ser médico para usted, y eso es la diferencia entre cerrado y abierta. Ahora, los fines, la mayoría de las cooperativas aquí en nuestro país son de servicios múltiples. Servicios múltiples para beneficio de esos que se reúnen alrededor de la cooperativa y procurar beneficios múltiples para sus asociados. En el país, las cooperativas de ahorros y créditos, fundamentalmente las cooperativas de ahorros y créditos más grandes, son la minoría, aunque se destacan y aparentemente parece ser como que es el cooperativismo, pero el 95% de las cooperativas de este país manejan menos de 2, 3 millones de pesos de activos, porque son personas, las cooperativas agropecuarias, por ejemplo. Nosotros tenemos una cantidad inmensa de cooperativas agropecuarias, pequeñas cooperativas de servicio múltiple, que estamos trabajando con ellas y que requieren mucho más asistencia, mucho más educación, mucho más atención que las cooperativas que caminan por sí solas y que tienen grandes recursos para educación cooperativa, que tienen grandes recursos para pago de su propia fiscalización. Porque, mire qué cosa, las cooperativas
como parte de sus propios principios, se autorregulan. Es obligatorio de cada cooperativa y como forma de garantizar la confianza de los asociados, un sistema de autorregulación. Nosotros como órganos reguladores estamos como supervisores, como fiscalizadores de esa autorregulación que ellos mismos se hacen y lo establece la ley, la 127-64. Me surge una pregunta, licenciado Blanco, y quizás es bueno para entender el procedimiento para incorporar una cooperativa. Usted dijo, hasta que se remite al Poder Ejecutivo. Le pregunto, o sea, entonces, ¿la incorporación de una cooperativa tiene que ser aprobada por el presidente? Así es hasta ahora, y la propuesta y el esfuerzo que hace nuestro presidente administrador con todo su equipo y los esfuerzos que el propio Poder Ejecutivo, el sector cooperativo está realizando para que se apruebe una modificación, una nueva ley de cooperativas aquí en el país que crea la Superintendencia de Cooperativas y pues procura que al igual que como la ley 122-05 cambió el sistema de incorporación de las organizaciones sin fines de lucro, que ahora quien los hace es la Procuraduría General de la República, correcto. Pues la Superintendencia de Cooperativas tenga la facultad de, después de cumplir con todos los procesos de preparación, fiscalización, estudio de factibilidad, etcétera, de un grupo cooperativo, tener la facultad de, mediante resolución, pues otorgarle la personería jurídica a la cooperativa. Porque lo que hace el decreto del Poder Ejecutivo es otorgarle esa personería que le permite ir a la Dirección General de Impuestos Internos a procurar ese número de identificación que le permite pues abrir cuentas bancarias, ser sujeto de crédito, negociar de manera formal como figura jurídica. Me parece que tiene sentido hacerlo así, aunque mucha gente va a hablar y va a decir, como siempre, a crear otra dependencia más, crear una estructura mayor, una superintendencia de cooperativa, pero es lo lógico. Además, manejando más de 1000 instituciones con tantos recursos que manejan, más el tema del lavado, que es un tema de riesgo constante. Yo creo que tiene sentido, y más eso para darle autonomía presupuestaria y de decisión para poder autorizar la emisión, lógicamente, con, como usted dice, los parámetros, las normativas, regulaciones, amparado en la ley. ¿Me parece bien? ¿Cómo va el proyecto? ¿Cómo va? Bueno, hay un consenso. Primero se ha establecido de que es una necesidad el modificar, el actualizar, unas leyes que datan del gobierno del profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch quien trae el cooperativismo. Hace formalizar el cooperativismo, llegó a República Dominicana en el 1946 ya de manera más activa con los padres Escarboros y el padre Steele, Pablo Steele, el padre Pablo. Pero en el 1963 el profesor Juan Bosch siente la necesidad de crear un organismo y mediante la ley 31 pues crea el IDECOP. Ese IDECOP del año 1963, durante estos 55 años hemos evolucionado, hemos avanzado, hemos tenido grandes cambios, pero el 2018 exige de una nueva ley, pues acorde al siglo XXI y ajustada a lo que son los fenómenos que se dan en el siglo XXI, que no eran cosas del siglo pasado. Ese consenso está prácticamente logrado. Tenemos el sentir de que el presidente de la República pues también está interesado en que esta ley que crea la Superintendencia de Cooperativas pues sea una realidad. O sea, que hay voluntad política. Existe la voluntad política de que se establezca la superintendencia, de que podamos manejar los recursos que
que hace falta para cumplir al 100% con las necesidades establecidas y sobre todas las cosas darle mejor servicio a un sector que definitivamente está jugando un papel sumamente importante en lo que es el desarrollo económico focalizado básicamente hacia la economía social. Entonces, una pregunta adicional. En la actualidad, ¿los fondos que recibe el IDECOP son del presupuesto nacional? Única y exclusivamente. O sea, que no reciben fondos de los que supervisan. Definitivamente no. Muy poca cosa. Las cooperativas, por obligación y por la ley 127-64, tienen que especializar un 2% de sus excedentes, de sus beneficios, para fines de educación, y deben de remitirlos, si están federados o confederados, a las federaciones y a las confederaciones, una parte de esos beneficios. Y la ley establece que las cooperativas que no están federadas o no están confederadas, si no lo están, entonces esos recursos los mande al IDECOP. Pero son fondos insignificantes, ese, sí, pero entonces ese 2%. Pero ese fondo de 2% sería una contingencia para el IDECOP. Sí, pero de los beneficios. Sí, pero no son, de los beneficios, sí, pero no son de los... y de los que tienen especializados para fines de educación cooperativa. De los beneficios hay un 5% que debe de salir, debe de ser reserva. Una reserva, correcto. De las cooperativas para fines educativos. Okay. Lo establece la ley 127. Mire, ¿y a usted no le preocupa este reto ahora no solo de la implementación de la ley de lavado de activos, que hace que las cooperativas sean sujetos obligados, y el cumplimiento y los procesos de debida diligencia? Fuera de eso está la supervisión, y la supervisión se pone todos los días más apretada, a veces, y sobre todo que se le deje en mano al IDECOP y a las mismas cooperativas. Usted mencionó que hay tantas cooperativas pequeñas de 2 o 3 millones de pesos. Ellas no tienen capacidad financiera ni para ser sujeto obligado, ni para autorregularse, ni para nada, porque ¿cuáles pueden ser los beneficios de 2 o 3 millones de pesos? El asunto va orientado fundamentalmente a que esas pequeñas cooperativas no existe en ella el peligro del lavado de activos. No existe. Existe un monto establecido por la propia ley 155 que dice cuáles son los montos y cuáles son los capitales de las cooperativas que la hace ser sujetos obligados. O sea, la cooperativa pequeña no tienen ese las problema. Las pequeñas no, sí, y el boom cooperativo que estamos viviendo es de pequeñas cooperativas. Las cooperativas por eso el grandes, gran aumento en cantidad. En cantidad, pero esas pequeñas cooperativas, las cooperativas agropecuarias, las cooperativas de servicio múltiple, pues no son la que están siendo sujetas de supervisión especializada y de control de esa vigilancia que exige el GAFILAT y los organismos de supervisión de prevención de lavado de activos. Bien, licenciado, no podemos perder, nos quedan unos minuticos de programa, la oportunidad que usted está aquí y maestro de la masonería en el país. Gran maestro. Gran maestro de la masonería. Vamos a explicarle a la gente qué es esto y cómo está funcionando en República Dominicana, porque yo pensaba que ya los masones no existían. Oh. Definitivamente eso no era lo que existimos. no se podían decir, que si tú eras masón y eso. Sí, porque por más de 300 años fuimos perseguidos, por más de 300 años fuimos vilipendiados, acusados de cosas que realmente no somos. Herejes. Y sí existimos porque el legado de los padres de la patria, de los restauradores, el legado del profesor Juan Bosch vive en el corazón de los dominicanos. La Gran Logia de la República Dominicana se apresta a celebrar 160 años de actividad continua en la República Dominicana, produciendo
aportando a la sociedad hombres libres y de buenas costumbres. Nos da la gana, y así sucede en los demás países latinoamericanos y del mundo donde existe la masonería, de decir que somos la reserva moral de la sociedad. Nos sentimos orgullosos de donde estamos y donde nos manejamos, de decir que somos masones para diferenciarnos del resto de la sociedad. ¿Y qué es ser masón? Ser masón es, se va a la masonería por una acción voluntaria, y para hacerlo existen condicionantes. Lo primero es que usted debe de ser un libre pensador, y son las cosas que más han dado razón para ser perseguidos. Ser libre pensador, ser hombre de buena costumbre, y sobre todas las cosas, creer en un ser supremo. No se puede ser masón si no se cree en la existencia de ese ser supremo, ese gran creador. Quienes renieguen a eso no pueden ser masón. Somos, y lo hemos sido a través de 160 años en República Dominicana, 160 años de existencia de la Gran Logia, que se sepa que Juan Pablo Duarte y Díez era masón, y que la Sociedad La Trinitaria era una organización cuasi masónica formada con fines patrióticos revolucionarios a instancia del masón Juan Pablo Duarte y Díez, que es gran maestro post-mortem de la masonería dominicana, y a quien nosotros pues nos sentimos altamente orgullosos de mencionar en este día. Y los masones en República Dominicana y en el mundo, porque yo, por ejemplo, yo no veo en un club, reunión esta noche de los masones, venga, inscríbase al masón, o sea, suponiendo cómo funciona esto, porque decían que era tan difícil, inclusive tiene mucho de secreto. Míralo aquí, míralo aquí. Perdón, antes que le responda, dice Google, que nuestro buscador importante. En mentirita. Es mentirita. Sociedad, masonería. Sociedad secreta de ámbito internacional y estructura jerárquica basada en la fraternidad entre sus miembros, los cuales se agrupan en logias y hacen uso de ritos y signos emblemáticos. Así es, esa es la definición de Google. Somos 18 logias. La Gran Logia de la República Dominicana es una asociación, es una federación de logias. Y tenemos 2 logias en Santiago, tenemos logia en Moca, en Puerto Plata, en San Francisco de Macorís, en San Juan de la Maguana, en La Romana. Estamos levantando columnas de la logia de Montecristi, estamos trabajando la logia de La Vega, que fueron a través de los años columnas históricas en cada una de estas provincias. Y fuimos secretos hasta que terminó la persecución. Los masones incluso nos enseñaron a través de la historia que cuando nos preguntaban si éramos masones, decíamos que nuestros hermanos nos reconocían como tal. Y ante esa pregunta no estábamos diciendo ni que sí ni que no. Nos reconocen como tal, porque si decíamos que sí, éramos automáticamente, pero si decíamos que no, estábamos faltando a nuestros principios masónicos y nuestros juramentos. Entonces, ya no somos perseguidos. En España, que a partir del año 1935, el tirano Francisco Franco declaró la persecución de la masonería, y fueron cientos, miles de masones que entregaron su vida. Y hoy día la masonería española está exigiendo de las regiones y está exigiendo de los gobernantes que salga. Óigame, el perdón, porque definitivamente está demostrado de que las cosas que se dijeron, pues no fueron tales. Incluso la Gran Logia de Inglaterra, que es la logia madre de todas las grandes logias del mundo, de la masonería regular,
pues ha dicho enough is enough. Bastante, ya es suficiente, ya basta. Ya basta, porque los que dicen que somos satánicos, los que dicen que tenemos ritos, y usted, doña Marcela, que nos comunicó que es hija de masón, pues sabe al 100% que nosotros, mi formación es jesuita. Yo soy egresado del Instituto Politécnico Loyola. Del IPL. Y creo en Dios y creo en Jesucristo. Y soy el gran maestro de la Gran Logia de la República Dominicana, a mucho orgullo de ser cristiano. Y lo que hay dentro de la masonería es la libertad de usted elegir. No exigimos que usted sea de esta religión, que sea de esto, que sea de aquella. Y pero que hay que usted creer en algo superior. Y que su religión sea porque usted está convencido, no porque nadie le imponga a usted el que crea en esto o que crea en aquello. De manera que los elementos fundamentales de la masonería. Y qué bueno la oportunidad para decir que estamos envueltos en celebrar el 160 aniversario en este año, el próximo 24 de octubre, y que nos hemos propuesto dos cosas. Reconocer al hermano masón Juan Bosch y Gaviño en este 160 aniversario, y que estamos procurando y pretendemos que el día 24 de octubre de cada año sea declarado el Día del Masón y la Masonería Dominicana, por los aportes que hemos hecho a la independencia primero, porque fue obra de masones, a la restauración, porque fue obra de masones, a la conformación de la Tercera República, porque intervinimos los masones y porque los masones a través de 160 años hemos aportado y seguimos aportando a la construcción de la República y a la defensa de la soberanía nacional. Qué bueno es saber que usted es egresado del IPL, Instituto Politécnico Loyola, porque yo creo que es el principal ejemplo de tecnicismo en la República Dominicana. Comenzó por ahí. Así es. El Hipólito Mejía creo que fue egresado de allá, 1960. Y mi hermano también es egresado de ahí. No terminó, pero salió en el 70, algo así. Pero de verdad, y creo que fue remodelado, remozado por el presidente Medina. Sí, convertido en universidad ahora. Exacto, o sea que es un instituto tecnológico ahora mismo. Así es. Yo creo que vale la pena volver al IPL y ver cómo están sus instalaciones, así como queremos ir a las instancias infantiles, para mostrarle a la gente lo que hay, porque ahí salieron los principales técnicos de aquí. Definitivamente, y nos sentimos orgullosos y saludamos a toda la familia loyoliana. Qué bien. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes. Al licenciado Ramón Osiris Blanco Domínguez. Un orgullo tenerlo aquí. Él es director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, el IDECOP. Caballeros, vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Correcto. Venimos inmediatamente.